We are Pablo and Ana, a studio that it's called HAMILL Industries. And we do visual arts. We build installations, we make movies, we make films and sound art. So yeah, that's who we are. Yeah. Y entonces aquí se hace una pared muy bonita para poner cosas. Sí. Tú sacas plantel de ahí y además lo ves. Yeah. Tenemos como 6 de esas Es bandejas. increíble. Las encontramos en la basura también. Increíble. Sí, sí. I love it. Love the place. ¿Puedo sacar esto? Es de lo mismo. Entonces hay que cuidar el suelo. Ahora que vais a comprar, yo sé una empresa que es increíble. Cojonudo. Y luego esta que lo encontré en la basura, ves el cajón ese gigante, metemos toda la tierra ahí. Tierra cantera es sí. no más. Vale. Claro, la rebuch, pero salva nada cocinado, nada cocido por ratas y porque Como huele. crudos, digamos. Todo crudo y nada de ajo, cebolla, puerro. Vale. Todo lo que pica no les gusta a las lombrices y todo es antimicrobial. Vale. Entonces no les mola. Vale. La cosa es que puedes hacer de semillas y también de plantel. De plantero ya. De plantel. Y luego pensar quiénes gusta a quiénes son amigos ¿Quiénes son entre amiguitos? Vale. amigos. Pero estos son bases Ya. de la agricultura Vale. sostenible. Realmente crear suelo y ahí siempre sabes lo que estás haciendo. Hojas de remolacha tienen mucho hierro. Sí. Si las pones, devuelves hierro a la tierra. Porque ¿Un lince ibérico podemos tener? Bueno, acabo de adoptar una lince así, ibérica. Tenemos un lobo ibérico. Un lobo inglés, es un poco este. Un montón de cosas. Y pensar realmente qué es lo que coméis, qué es lo que no coméis, pero os gustaría. Sí. Y entonces montamos dos diferentes. Sí. Bueno, aromáticas, los romeros, todo. Romero y todo leñoso, Sí. este lado. Vale. Todo de hojita verdecillo, este. Es muy fácil, en vuestro caso es muy fácil, es así. Tú meterías como una jardinera con ruedas aquí y otra ahí, separadas. O podríamos hacer aquí las aromáticas en este tipo de... O sea, las de hoja verde aromáticas, como más así. Esta es la diferencia de verdura que cualquier otra planta. Tienen muy corto ciclo de vida. Sí. Entonces van muy profundas, hacen lo que pueden, pero luego palman. Y las otras se quedan. Y entonces van más hacia todos lados y preservan la tierra. Vale. Se les caen las hojas y hacen el ciclo. Ellas son más naturales que en esta locura domesticada que hemos hecho nosotros. Entonces, en estas lo que os va a pasar, vais a tener que ir dando ciclos. O sea, hacemos un montón de acelga, espinaca, col, ¿qué más comemos? Remolacha, Hojas todo, verdes. sí, todo este mundo. Todo te va en esta pared, lo que Vale. acabas de decir. La col también y todo eso, sí. Entonces, aquí no. Aquí Ya. es espagueti. Todo lo que has dicho te espiga en un mes. Para tomates, no. Hay sol absoluto. Vale. ¿Vale la pena las legumbres? O sea, sí, ¿verdad? Judía verde. Judía verde. Y Solo judía judía verde, verde va ahí. Tiene No, va sentido. aquí. Va ahí. Va con tomates. Vale. Y es de verano. Por cierto, ¿qué es el daikon? Semillas que compramos en Japón de daikon, aquí también. No, las tengo, están todas aquí. ¿En serio? Sí, Pondría caléndula y en todo el- esto. No solo para que sea comestible, sino también algún tipo de algo floral para Todo para florece. insectos o para... Todo lo que harás tipo tomate florece. Entonces Sí. tomate, vendrán abejas antes de fruto. Hay. Lo único que son las que podríais comer, Sí. las capuchinas. Eso. Capuchinas son increíbles si las comes crudo y como coméis tanto crudo, te quedan capuchinas, van al sol. Aquí me gustaría también. Cuando es una planta dura. Es que durísima, que crece quiere en monte sequedad seco. Sí, monte- y quiere... En Rocafort, que es lo más seco del universo, que es donde me cogió y mi se te primo muere ahora por para... exceso, ¿no? O sea, Sí. por exceso Por de eso, agua por y eso. exceso Entonces, de... ellos en esta esquina allá, No, para hacer el porche. Para hacerlo trepar como por la estructura del techo que vamos a hacer aquí. pues es kiwis. Kiwi es lo más rápido. Más, yo sé, en 3 años cubren todo. Pero antes era tierra. Yo porque veo Aquí no hay plantas, nada abajo. yo lo sé porque plantas salen de ahí. Primero que pensé es que compraste
Sí, sí. De hecho, el dueño lo asfaltó. Lo primero que pensé era como, pero... Sí, sí, sí. Es que esto tenía que quedar con esto. Nosotros tenemos un montón de trigo sarraceno y estas tengo. Yo hago pan, no lo monto. Occitán. Mamá de tomillo esto hemos puesto ahí al sol. Esto va como suelto, como aquí, ¿no? Suelto. Sí. Vale, podemos hacer aquí una, si quieres. Bueno, hago así unas. Puerros se plantan todo el año. Puerros son es guay. anticáncer. Total, todo esto es anticáncer. Sí. Puerro es muy guay. Puerro es muy guay. Aquí puerro nunca aburre. Puerro es increíble. ¿Puerro puede ir aquí? Puerro te va en los dos. Plántalo sin parar, necesita 3 centímetros de espacio. Y este sí que... Nada. Ah, vale, te refieres por arriba, Por a lo arriba. ancho. Claro, mira, necesita esto. Y para abajo, pues lo que es el puerro, ¿no? No va mucho. El puerro no es hundido en la tierra. Sí, pero así y luego es como un arbustito así de raíz hecho que no lo deja mover, pero nunca va mucho. Ya. Normalmente en el huerto, como no es tierra compacta de huerto, Sí. lo sacas en ahí. Vale. Exactamente. Y haces un frame y las enganchas. En algún momento del año que haga mucho frío, se le puede hacer una estructura por encima, pero en plástico. Líneas intercaladas. Y para cubrir todo es muy pequeño, no es un buen riego. Es una zanahoria salvaje. Y Dominique compró como unas zanahorias salvajes porque iban ahí y nos está saliendo aquí. Y no está mal esta tierra. No estaba mal. Podéis usar, bueno, se puede. No, porque es salvaje, esta no se come. Ah, Y yo os traeré lombrices. eso el capítulo me lo perdí. ¿Qué Que ella pasó? nos traerá lombrices. Ah, vivas. Porque así Vivas. la tierra ya Bueno, va claro. sola, el ecosistema ya va solo. Pero ¿Y a ti porque- eso no te dará una cosa horrorosa? No, da igual. No, yo Porque le tiene pánico a los gusanos. tengo fobia, pero... Fobia. yo A qué los sé. lombrices. Sí, Sí, a los pero gusanos. es la vida, el ciclo de la vida, me tengo que acostumbrar. Necesitas comer estas hojas para devolver magnesio y todo. Ellas Es son lo de que las hay. que sus bacterias en intestinos convierten las hojas en lo que Yo sé necesitamos. que ya son súper buenas, Hay pero... que quererla. Bueno, yo me entrenaré, no pasa nada. No pasa nada porque ni las ves. Hay dos maneras. Lo podéis tener en el huerto directo y no las ves. O en una caja con una pica, ¿no? Para que salga el líquido este que ellas hacen. Y luego podéis regar plantas porque es un abono. De esta forma no tenéis que comprar abono nunca en la vida. Porque O llevan sea, en el huerto lombrices ya, ¿no? vivas Yo hago dos cosas. que hacen pis No, y el líquido... No, ellas hacen humus. Sí, que es lo que como cagan. hay que regar, Sí, es la caca. sí, exactamente. Y como se riega, se tienen que regar, este humus se mezcla con el agua y sale como esta cosa que venden por 20 euros litro, Sí. que es humus líquido de lombriz. Vale. Vale. Si estas lombrices tenéis, por ejemplo, evento, en una cosa así, con una pica. Sí, como un grifo. Un grifo, gracias. Un grifo. Y la regáis, exceso de agua sale por el, Vale, por o el sea grifo que y con eso regáis agua. Eso tengo yo. lo más sencillo. Ahí las verás. Yo eso no quiero. Para proteger, o sea, la madera irá sufriendo. Sí. ¿Pero un plástico o otro? Sí, un plástico de cultivo, ¿no? En eso. En eso, sí. sí. Vas a volver. No. El plástico de cultivo Digo, no se rompe. y por abajo pinchado, Pincha. ¿no? Y ya está. No hay problema. Y Pablo hizo la barbacoa. Pablo se hizo Y su aquí propia pone, si barbacoa quieres con su ahumar, smoker. Si quieres ahumar, metes la leña como de humo ahí y como tiene el refractario, pues solo sale el humo y cierras la tapa. Esto habría que cortarlo. Para... Y luego, y mira, tiene accesorios para la chimenea. Special accessories. And can I ask you a question? What do your neighbours think of your barbecue? Well, the thing is, The problem is not the barbecue. the The problem is the smoker. the first time we used it, we heard like all the windows closing around. Blam, 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 blam. What the fuck? Yeah, because the smoker, like... This is the one you use for smoking because you can like regulate the amount of smoke. Neighbour diversion. Yeah. And that's like the regular one. I love it. And did you make that yourself? Yeah. The whole thing. So what we have planned is how to grow our own things in our own studio because we want to make our, like be a bit more sustainable and grow our own things. So with Kata from FROOF, we have divide like what goes in the shadow and what goes in the sun and the plants that need
and how like the different, how we can organize the planters, because we have built 2 main planters, and how we can organize them to make plants understand and talk with each other. Because what we didn't know is that, for instance, this thing with tomatoes and carrots, that carrots combinations you can behave very well with tomatoes, and that they understand each other. So it was very interesting to understand how we can organize these planters, what we can grow together and what we cannot grow together, like the distances, what they need, what they don't need. So we have been organizing this so we can have our own supplies, at least the basics. I didn't know that for growing like this kind of traditional like food, you had, it was interesting to make these combinations and to like do certain kinds of combinations. Or for instance, that carrots doesn't like to be disturbed, or like beetroots doesn't like to be disturbed, and that they have to be, like those things are very interesting. It's like they are like their own personalities. The worms, how we can integrate like the worms in the soil and make this soil fertile, increase like and the increase quality of the soil. Quality of the soil without having to touch it too much. That was really cool. I mean, you kind of know it, but then you have to apply it, and we didn't know how to apply it. So Now you do. yeah. Now we do. Now you do. I think you posted something, I don't know, in Instagram about the competition in the jungle. And it was this time lapse of the plants in the jungle, and obviously because the jungle there's a lack of light. space and light, the competition is like crazy. So the movement is like super dense and aggressive. And fast. Yeah. And that was crazy. So to be able to understand that is kind of to be able to understand how like the times of the plants, It's like let's try to understand how they feel it, like how plants feel the time, and try to understand why they need this and that. That's really cool. We need to make time lapses. Yeah. Relative to 0.5 meter in a day. Whoa. That's You intense. can really film that, and Yeah. in peas, you could, and flowers. Yeah, we have like a special interest in using techniques such as time lapse, which allow us to see phenomena in different times. So we use a lot time lapse when we do our visual creations, and we work a lot with plants, with flowers, with any kind of thing that grows. Because with time lapse we kind of understand how they live and how they interact with the environment. So that's why we were wondering, why don't we film a little bit of the process to understand, like this. I thought you had to leave. Oh no, I would stay for life. Y esto nos lo hicimos en francés y yo. Todo esto. That's our last creation. Workshop And kitchen. Electronics. genius. It was like this way, so you can go front to back, and then you have like the tilt mechanism. That's the system we use. And what's the purple thing? Somewhere.